Juan, capítulo 4. Les voy a pedir que vayamos todos a ese pasaje de la Biblia. Juan, capítulo 4. Todos busquemos este pasaje en la Biblia, por favor. Juan, capítulo 4. Desde el versículo número 1 de Juan hasta el final del capítulo habla de un solo tema. Es la mujer samaritana, al menos hasta el 42. Hasta el 42 habla del caso de la mujer samaritana. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Yo encuentro aquí 4 aspectos que vale la pena que tengamos en cuenta hoy. Le voy a invitar a que usted, por favor, estudie conmigo 4 aspectos de este pasaje de Jesús y la samaritana. Vamos a mirar algunas cosas que son interesantes. El tema lo he llamado "Deja tu cántaro". Cántaro es la vasija en la que se llenaba de agua. Y vamos a empezar leyendo los versículos del 5 al 10 para que miremos el paso número 1, llamémoslo de esa manera, en Juan capítulo 4. Por favor, vaya allí a subirlo, usted me va a acompañar y voy a leer desde aquí. Dice así: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A ver, yo quiero que por favor observemos un detalle interesante. Cuando usted se acerca a Jesús, seguramente usted puede hacer memoria conmigo de esto que ocurrió aquí. No fue la samaritana la que buscó al Señor. Cuando la samaritana llegó al pozo, ya estaba Jesús ahí. Estaba esperándolo. A ver, ¿tenía que pasar Jesús por Samaria? No tenía que pasar Jesús por Samaria. Cuando los judíos hacían el recorrido para pasar a Galilea y a otros sectores, le daban la vuelta porque no hablaban con los samaritanos. Pero Jesús fue a Samaria y fue al pozo que era donde tenía que estar esta mujer, y fue a la hora que iba. La hora sexta son las 12 del día. 12 del día en el desierto. Es un clima bastante fuerte. Y allá llegó Jesús. Exactamente allá. Fíjense y verán, ustedes lo van a ver. Voy a pedirle que lo mire. ¿Verdad? Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria. En el 6 dice: y estaba allí un pozo. Allá llegó Jesús. Y en el 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús fue a buscarla. Exactamente así. Ocurre igual con nosotros, exactamente igual. Voy a mencionarles otros casos de la Biblia. Cuando en el Evangelio de Lucas capítulo 7 habla de un hombre que se llamaba Simón, que era un publicano, y a los publicanos lo rechazaban todos, la Biblia dice que Jesús fue a la casa del publicano. Y el publicano reunió a varias personas allí, y ahí llegó una mujer que le lavó los pies con perfume, y también era una rechazada, y Jesús fue hasta allá. En el capítulo 19 de Lucas también aparece el caso de Zaqueo, y Jesús le dice a Zaqueo: hoy quiero ir a tu casa. Y si usted hace memoria, usted podría llegar a recordar cómo fue que Jesús le llegó a usted. El Señor le llegó a usted. Yo recuerdo, hoy estaba haciendo memoria de mi época de 14 años que conocí al Señor. Y yo recuerdo las experiencias que yo tuve con el Señor iniciales. Eso para mí era algo maravilloso. Mi papá tenía un taller. Y le agradezco al Señor que haya ido conmigo. Yo estaba haciendo memoria de qué hubiese pasado si el Señor no me hubiera llegado a mí, a ese taller. Y todos los días era el tornero de mi papá en aquella época. Todos los días a las 6 de la mañana empezaba a trabajar. A las 8 mi mamá nos llamaba a desayunar. Yo recuerdo que cuando estaba ahí solo en ese taller de 6 a 8 de la mañana,
yo empecé a sentir que alguien me hablaba y se paraba al lado mío. Yo le contaba a mi esposa estas experiencias. Y se paraba al lado mío y me hablaba, y yo sabía que ahí había alguien y me hablaba de la Biblia. Yo no conocía la Biblia casi. Pero lo cierto es que cuando bajaba a las 8 de la mañana a desayunar, bajaba llorando. Entonces tenía que hacer un alto antes en el lavamanos y empezar a llegar allí y echarme agua en la cara para bajar a desayunar. Allá me llevó el Señor. A la mujer samaritana le llevó al pozo. Al publicano llamado Simón le llegó a su casa. A Zaqueo le llevó por el camino, fue hasta la ciudad donde vivía, lo vio en el árbol y le dijo: desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios fue el que nos llegó, el Señor. Y algo interesante, no hace acepción de personas. Le llegó tanto a pecadores como a los que no eran tan pecadores. Le llegó absolutamente a todos, y eso a mí me parece algo maravilloso. Dentro de este mismo paso uno hay algo interesante. Después de que empieza la conversación, él le dice a la mujer: dame de beber. Fue que empezó la conversación el Señor. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Porque nos hablaban, agua. Y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Después tuvieron una conversación al respecto. Cuando el Señor nos llegó a cada uno de nosotros, venía con un ofrecimiento. Siempre un ofrecimiento. Se lo hizo a usted y me lo hizo a mí, quizás hace mucho tiempo, pero siempre viene con un ofrecimiento. ¿Qué ofrece el Señor para toda persona a la que le llega? Le ofrece agua viva. ¿Qué es el agua viva? Salvación. Eso es lo que le ofrece, salvación. Y nos perdona los pecados y nos salvó. ¿Hace cuánto fue eso? Hoy voy a pedirle que usted haga memoria de hace cuánto ocurrió, cómo fue y cómo el Señor le ofreció a usted salvación. A mí me ocurrió esto en diciembre del año 1981. En esa ocasión fue, y me llegó hasta el taller. Bueno, a usted también lo ha buscado así, y seguramente si alguno no está seguro de haber recibido al Señor, el Señor lo está buscando. Se acerca a cada uno de nosotros. Su propósito es salvarnos. Hoy en día nos sigue ofreciendo lo mismo. El ofrecimiento que usted encuentra en la Biblia que a ella le hizo, que era agua viva, eso se lo está ofreciendo a usted y a mí. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi tarea entonces en este caso? Yo pienso que aquí tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es creerle que Él es el Salvador del mundo. Y lo segundo es recibir el regalo. Si usted no lo ha recibido, hoy quiero invitar a que usted lo acepte. Esa es la primera parte que podemos sacar de este video que vimos y del pasaje de la Biblia. Ahora quiero invitar a que usted vaya a la segunda parte de la conversación. Aquí voy a sacar una de mis Biblias en otra versión que quiero manejarla aquí también. Vamos a ir a los versículos 16 al 19. Siempre va a pasar esto. A veces no nos gusta que pase esto, pero esto siempre va a pasar. Le voy a pedirle que usted vaya por favor allí a Juan capítulo 4, del 16 al 19. Le dice Jesús a la mujer, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Así le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En otra versión dice así, Jesús le dijo: ve, llama a tu esposo. Entonces ella le dijo: Señor, no tengo esposo. Entonces Jesús le dice: bien has dicho esto, porque has tenido 5 esposos, y con el que vives ahora no es tu legítimo esposo. Esto has dicho con verdad. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo podríamos llamar esa escena? Confrontación.
siempre va a haber confrontación. Siempre. Usted lo encuentra en todos los pasajes. A Zaqueo le habló también y Zaqueo dijo, la mitad de mi bienes doy a los pobres. O sea, fueron todos tocados. Cuando Jesús se acerca a mí y yo lo recibo, siempre algo interesante que va a ocurrir es que el Señor me va a confrontar con mi pecado. Para muchos esto es algo que nos cuesta muchísimo que nos lo toquen, pero siempre nos va a confrontar con el pecado. No nos gusta. Pero es que sin percepción del pecado no va a haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay más. Hasta ahí. La pregunta es, ¿por qué la confrontó? ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Y por qué a veces los hace con nosotros? ¿Por qué nos confronta? Sencillamente para que fuese consciente. Para que fuese consciente que pecaba. Y que había pecado. ¿Estaba el Señor como restregándole el pecado? No, para nada. Lo que pasa es que el que no es consciente no valora. Entonces el Señor le hizo consciente, mira, estás viviendo mal. Estás viviendo mal. Y se lo dijo a la mujer samaritana. Y por eso le dijo, ve, busca a tu marido. Y si una persona no es consciente que está en pecado, no se va a arrepentir. Si no se arrepiente, no hay salvación, lógicamente, si no ha aceptado a Jesús. Pero Jesús le hizo esa pregunta, o le dijo esto para que ella fuese consciente. Yo pienso que con nosotros pasa exactamente lo mismo. Pero cuando uno mira el pasaje, la reacción de la mujer se da cuenta que la respuesta de ella es muy parecida a la nuestra. Ella le dijo, no tengo marido. ¿Recuerdan? Pero no dijo que estaba en una relación ilícita, llamémoslo de esa manera. Ella no lo dijo. Minimizó el problema. Eso fue lo que hizo. O sea, no lo vio como un problema. Cuando el Señor la llama, no lo vio como un problema. Exactamente así nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos haciendo algo mal hecho, pero a uno no le gusta ni que se lo toquen uno, ni que se hable de eso. Ese es un error. Y lo otro es que lo minimiza. Lo ve como si no fuera problema, realmente. Y resulta que es necesario que seamos confrontados. Absolutamente necesario. La confrontó ese día. Además, hay un texto en la Biblia que aquí quiero utilizar, que es Proverbio 28:13. Si usted va a su Biblia, por favor, le voy a pedir que usted me acompañe a este pasaje. ¿Por qué es necesario la confrontación? ¿Por qué el Señor lo hace? Y permite que nosotros en algún momento de nuestra vida seamos confrontados con el pecado. Hoy mismo puede ser. Y el Señor nos está mostrando que definitivamente tenemos asuntos sin resolver y eso no se puede quedar igual. O sea, se tiene uno que arrepentir. Vean lo que dice el Proverbio 28:13. Dice así. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que el Señor está anhelando para todos nosotros? Libertad y misericordia, extendernos la misericordia. Pero el texto es muy claro. El texto dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No va a prosperar. Es imposible que prospere. Bien totalmente no le va a ir. Se cumple ese texto, se cumple hoy día, se cumple y se va a cumplir siempre. Por eso Jesús le dice a la mujer, ve y llama a tu marido. Se necesita que seamos confrontados con nuestro pecado y ser conscientes y reconocerlo. Cuando uno no reconoce su pecado, empezó mal. Porque entonces está cumpliendo lo que acabamos de leer en la Biblia, lo está encubriendo. Y el texto dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Queremos misericordia? Bueno, entonces hay que reconocer los pecados y acercarnos a Dios, que es absolutamente necesario. Ese paso lo llamaríamos el paso 2. Como en las 4 leyes. La primera, Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios lo está buscando. Y la segunda es, el hombre es pecador. Y aquí llegó hasta la mujer y la confrontó con su pecado. Ahora vamos al paso tercero, el 3. Por favor, usted me va a
acompañar al capítulo 4 de la Biblia. Yo voy a leer en otras versiones, pero vamos a leerlo aquí desde el versículo 24 hasta el 26. En medio de la conversación el Señor le dice esto a la mujer. Le dice así: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Se los quiero leer en esta versión. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Se acerca el tiempo en el que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Es tiempo de adorar a Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Y vamos aquí a incluir un tercer elemento que es absolutamente necesario en nuestra vida particular. Necesitamos invitar al Espíritu Santo, incluirlo aquí. Ella no era creyente todavía, ¿recuerdan? Ella creía en la fe que habían recibido de sus padres. Era la fe en la ley, en las promesas que había. Pero ella no había aceptado al Señor Jesús. Pero se necesita incluir al Espíritu Santo, claro que sí. Jesús le habló acerca del Espíritu Santo. Y le dijo que el Espíritu Santo definitivamente es el que nos guía, nos ayuda, se necesita. ¿Qué hace el Espíritu Santo como para que lo necesitemos antes de la conversión? Bueno, hay un pasaje en el que claramente habla de lo que Él hace antes de que nosotros aceptemos a Jesús, al Señor, y que es fundamental. Seguramente a usted ya le pasó. Si esto ya ocurrió con usted, vamos a darle gracias a Dios. Y vamos aquí con el tercer paso. Entonces le voy a pedir que vaya por favor a Juan 16. Busquemos por favor en su Biblia Juan 16. En Juan 16, este sí se lo voy a leer en esta versión, por favor. Yo quiero pedir que usted lo siga en su Biblia. Voy a leerlo desde el 8 hasta el 11. Juan 16. Se necesita el Espíritu Santo. Lo necesitamos siempre. Voy a leerlo en la versión TLA. Dice así: cuando el Espíritu venga, hará que los que de este mundo se den cuenta. A ver, vamos a volverlo a leer. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. Eso hace el Espíritu Santo. También les hará ver que yo no he hecho nada malo. Eso también lo hace el Espíritu Santo. Y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que los castigará. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es necesario, aún desde antes de la conversión, porque convence a la persona de que necesita a Jesús. Completamente. Lo convence. Necesitamos dejarlo que nos convenza. Si ya hasta aquí usted dice, todo esto lo he hecho ya, voy ahí, o sea, vamos bien, bueno, vamos a darle gracias a Dios, pero hay algo más que hay que hacer. Por eso les dije que este capítulo lo íbamos a dividir en 4 secciones. Hay algo más que nos deja de enseñanza este pasaje que yo quiero que usted por favor le preste atención. Yo lo he llamado la reacción esperada, la que espera Dios. ¿Cuál es? Si usted ya aceptó a Jesús, como yo acepté a Jesús, si el Señor lo encontró, le perdonó los pecados a usted como me perdonó a mí. Si el Señor, aparte de eso, lo confrontó con su pecado como lo hizo conmigo y lo hace conmigo. Y si aparte de eso el Señor le ha mostrado la necesidad del Espíritu Santo, ¿qué más hay que hacer? Hay algo importante que hay que hacer.
Y aquí sí le voy a pedir que vaya conmigo a estos pasajes. Están en el capítulo 4 de Juan. Vamos a leer inicialmente 2 versículos y después vamos a pasar a unos más. Desde el 28. De aquí saqué el título de la charla. En el 28 dice así: después de que ella tuvo esta conversación con el Señor y el Señor le dijo: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Ella creyó. Y dice así: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora vamos a leer desde el versículo 39 hasta el 42, que sigue hablando de ese evento especial. Ella fue a la ciudad a testificar. En el 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál es la reacción que el Señor espera de toda persona que fue salvada, que aceptó a Jesús? Que deje el cántaro, la comodidad de su vida, la vida normal. No está diciendo la Biblia, ni estoy diciendo yo que entonces deje las labores profesionales o algo. Necesitamos desacomodarnos un poco. Y aquí la Biblia dice que debe dejar el cántaro. Ella, recuerden, en el cántaro llevaba agua, pero no lo dejó por dejarlo. Se fue a testificar. Eso fue lo que hizo. La reacción esperada de Dios para una persona que ha sido salvada es que vaya y testifique. Por eso les quiero pedir que hagamos memoria de dónde nos llevó el Señor cuando usted y yo lo aceptamos como Señor y Salvador. Estos días, haciendo memoria un poco del evento cuando yo empecé a conocer al Señor, hoy más exactamente, empecé a acordarme qué pensaba yo en aquel tiempo. Tenía 14 años, hace 43 años. Tenía 14 años y recuerdo que muy poco pensaba de Dios. Hoy día yo digo, yo no sé cómo hubiese sido si el Señor no llega hasta donde yo estaba. Porque inclinado hacia Dios no era. Y se nos olvida a veces. No fue por nuestra voluntad. Usted aceptó a Jesús porque el Señor le llegó. Con todos. Hay un texto en la Biblia que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy bien. Usted lo conoce y lee la Biblia porque Él le llegó a usted. No se nos olvide. Y aquí vamos a mirar un poco en la reacción esperada. Dejó el cántaro y fue a testificar. No es el único caso. Recuerden cuando el evento de la pesca milagrosa. Pedro va, no había pescado nada en toda la noche. El Señor le dice: tire la red hacia la derecha, ya no era hora de pescar. Y pescó, y Pedro dejó toda la pesca y lo siguió. Dejó el cántaro, él dejó la pesca y siguió a Jesús. Esa es la reacción esperada por Dios. Esa es que definitivamente demos testimonio. Necesitamos dar testimonio. Sacamos de aquí unas conclusiones sencillas. El creer y actuar es la respuesta que Dios espera que nosotros demos. Creer y actuar. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Yo creí, entonces sencillamente actúo, y eso es fundamental en la vida cristiana.
todo cristiano debiera actuar de esta manera. Sí, todo cristiano debería actuar de esta manera. Porque eso es una muestra de gratitud. Yo creo y actúo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo creo y me quedo quieto y no hago nada? Y no testifico. Porque en muchos casos pasa así. Yo creí, acepté al Señor, pero hasta ahí. Nada más. Y no hago más. No testifico. No voy, hablo. Le hablo a otros de Jesús. ¿Qué pasa? Sencillamente no estamos dentro de la voluntad de Dios. Sencillamente. No es la respuesta esperada por el Señor. No la es. Sino que lo que Él espera que yo haga es que yo crea y actúe. No que yo crea que Él es el Señor y no actúe. La mujer creyó y dejó el cántaro. Pedro creyó y dejó la pesca y se fue a testificar. El llamado de Pedro fue diferente. Él sí definitivamente dejó todo. La mujer sencillamente fue a testificar. Eso hizo la mujer en aquella ocasión. Hay un pasaje en la Biblia que quisiera que ustedes repasaran conmigo. Está en Santiago 2. Le invito a que usted vaya a este pasaje, Santiago capítulo 2, y va a repasar conmigo un par de versículos que están ahí en la Biblia. Hoy quiero invitarle a que usted haga memoria de cómo usted aceptó a Jesús. ¿Cómo le llegó el Señor? ¿Dónde le llegó? ¿Cómo estaba? Y tratemos como de traer esa fecha hasta acá. Y vamos a evaluar cómo ha sido nuestra respuesta. En Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18 dice así. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero vamos a prestar atención al 17. El Señor dijo, y aquí está muy claro en la Biblia: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muerta, fe muerta. No hay fe realmente. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de toda persona a la que Él le ha llegado y lo ha salvado? Que deje el cantar, testifique, le hable a otros. Le hable a otros de Jesús. Cambie su estilo de vida. Lógicamente que se ponga en paz con lo que está haciendo mal hecho. Pero a eso nos está llamando el Señor. Ese fue el caso de la mujer samaritana, ese fue el caso de Zaqueo, ese fue el caso de Pedro, ese fue el caso de los apóstoles que en una ocasión le dijeron: Señor, nosotros le hemos dejado oro, lo hemos dejado todo y ahora te estamos siguiendo. ¿Qué nos pasará a nosotros? Eso se llama dejar el cántaro. Para ellos era definitivo, era el servicio definitivo. Para la mujer era simplemente una actividad de ese día en la que ella tomó la decisión de testificar. Esto debe ser momentáneo. No es que el favor que nos hizo el Señor a usted y a mí, como el que le hizo a la mujer samaritana, fue un favor eterno. Eso no hay forma de pagarlo. Como les dije la vez pasada, así usted todo el tiempo de su vida y yo estemos testificando a Jesús, no alcanzamos a pagar ese favor. No se nos olvide, no lo alcanzamos a pagar. O sea, lo mínimo es estar testificando, hablando de Jesús, hablándole a otros de Jesús. Es como lo mínimo. Es una manera de agradecer, lógicamente, obedecerle a Él completamente. Algo bien interesante es que la mujer se fue a testificar no de una iglesia. No había iglesia en aquella época. Hoy día mucha gente testifica de iglesias, predica de iglesias. Allí sí hay unción, allí no hay unción. Cuando realmente uno va a la Biblia se da cuenta que uno únicamente tiene que testificar de Jesús. Algunos predican de pastores. Eso ocurrió en la época de los corintios. Unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pablo dijo: ¿y qué es cada uno de ellos? Servidores. Nada más. El único importante es Jesús. Entonces necesito testificar de Jesús, definitivamente. Y le voy a pedir que por favor se fije en este último detalle que a mí me pareció sumamente interesante. Están los versículos del 39 al 42,
Para que nuevamente lo mire, miremoslo ahí con detenimiento un poquito. Juan, capítulo 4. Vamos a mirar esto interesante, lo que el Señor hace cuando una persona le cree. Y cuando una persona, lógicamente, deja el cántaro y toma la decisión de hablar de Jesús. Muy bien. Vamos a mirarlo. Ella salió a testificar. Cuando una persona toma la decisión de salir a dar testimonio de Jesús, ocurren cosas interesantes. Esto que está aquí en la Biblia ocurrió con ella y va a ocurrir con usted y conmigo. Mira esto. En el 39 dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Por favor, observe esto. Por la palabra de la mujer. O sea, ella fue a dar testimonio y muchos le creyeron al testimonio de ella. Bueno, ¿qué pasará si usted y yo salimos a testificar? Lo mismo. Muchos van a creer por su testimonio. Va a ser igual. Muchos van a creer por su testimonio. Es importante hacerlo, exponerlo definitivamente. Y fíjense en esto que dice a continuación: muchos van a creer. Y más adelante dice, en el 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. ¿Por qué vinieron a él? Por el testimonio de una mujer que dejó el cántaro agradecida. Por eso vinieron a él. Se acercaron a él porque una mujer tomó la decisión de dejar el cántaro agradecida. Les tengo otra noticia. Si usted y yo salimos a testificar, a hablar de Jesús, por eso te estamos invitando a que en las casas lo hagamos en Navidad. Si usted y yo salimos a testificar, muchos van a creer su testimonio y muchos van a venir a Jesús por su testimonio, porque usted les habló. Pero, ¿y si yo no lo hago? ¿Recuerdan que les dije ahora? La fe más obras es la voluntad de Dios. El creer sin obras, sin hacer lo que me corresponde, no es la voluntad de Dios. Hay un pasaje que lo ilustra claramente. Romanos 10, que por favor usted lo mire, es el último que vamos a tocar, fuera de Juan capítulo 4. Romanos capítulo 10. Un pasaje que me ha gustado toda la vida, y seguramente a usted también, si lo ha visto hace algún tiempo y lo conocemos, pero voy a invitar a que lo repasemos. 10, desde el 14 hasta el 15. Mire esto. Romanos 10, desde el 14 hasta el 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a orarle si no conocen a Dios? Lo que está diciendo la Biblia. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han escuchado de Jesús? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a oír la gente de Jesús si no escucha su testimonio y el mío? Si no hay alguien que vaya y les predique, ¿cómo van a oír? ¿Cómo? Más adelante dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En el 16 dice: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El secreto aquí es creer y actuar. Toda persona que está agradecida porque el Señor le llegó y lo salvó, debe hacer algo que Dios espera que la persona haga: testificar. Lógicamente obedecerle y testificar. Navidad es una fecha precisa para que lo hagamos, para que testifiquemos. Y si de pronto, haciendo memoria, me doy cuenta que lo he olvidado, o sea, se me han olvidado los tiempos aquellos en los que estaba entusiasmado con el Señor y lo he perdido de vista, quizá, yo quiero invitarle a que usted hoy lo retome. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Mientras se dice hoy,
que nosotros vayamos y testifiquemos de Jesús. Calentemos el corazón y testifiquemos de Jesús. Es que es tan grande lo que hizo por usted y por mí, que no podemos quedarnos callados. Necesitamos definitivamente testificar. Y en la última parte lo que quería hacerles ver a ustedes, o que lo repasáramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Recuerden, la primera, la mujer fue y testificó y creyeron. Como consecuencia que creyeron, vinieron a él. Y va a ocurrir esto. Y en el versículo 41 y 42 dice así. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Después de que vinieron a él, creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces observe esto. Después la gente va a creer en él con la escritura, nada más. Pero el proceso es este. Yo estoy agradecido. El Señor me salvó, me llegó a mí, a mi casa, me salvó, como a la mujer samaritana, como muchos otros. No puedo perder de vista la gratitud, y Dios espera, después de que incluya el Espíritu Santo, Dios espera que yo reaccione como Él dice en la Biblia que debo reaccionar, que testifique. Fíjense, la mujer tomó la decisión de testificar y fue, y buscó a los suyos, a sus conocidos y a los de la ciudad, el pueblo. Les habló de Jesús y ellos creyeron. Van a creer. Usted va y ellos van a creer. Luego, en la Biblia dice, vinieron a Jesús. Van a venir a Jesús. Y después dice la Biblia, y ya ahora le creyeron al Señor por su palabra. Van a creer en la palabra del Señor. Va a ser exactamente igual. Bueno, me parece que este es un modelo que debemos seguir. Es hora de dejar el cántaro. Hora de dejar el cántaro. Si a usted el Señor lo encontró y lo salvó, créale. Créale. Hoy quiero pedirle que hagamos esto. Créale al Señor. Sea lleno del Espíritu Santo y deje el cántaro. Testifique. Esto es lo que hay que hacer. No se quede simplemente creyendo. Sea lleno del Espíritu Santo, involucre al Espíritu Santo y testifique. Sigamos el ejemplo de Zaqueo, reunió en su casa a los amigos y parientes. Sigamos el ejemplo de Cornelio, reunió en su casa a toda su familia. Pero recuerde algo, creer y actuar es la voluntad de Dios. Creer y no actuar no es la voluntad de Dios. Yo quiero invitarle a que nosotros tomemos desde hoy en adelante la decisión de, por gratitud al Señor, por agradecimiento, creámosle y obedezcámosle. A veces nos cuesta obedecerle, hay áreas en las que a uno le cuesta que obedecerle al Señor, pero es que lo que el Señor hizo a usted es mucho más grande. O sea, si usted y yo pudiéramos cuantificarlo, seguramente sería mucho mayor de lo que nosotros a veces damos para el Señor, muchísimo mayor, muchísimo mayor. Pero aún así uno se limita. Si usted fue alcanzado por Jesús, créale, pídele al Espíritu Santo que lo dirija y testifique. Eso es lo que hay que hacer. No deje de hacerlo. Este es el estilo de vida que Dios espera del creyente, del cristiano. No puede dejar de testificar. No se puede dejar de testificar de Jesús. La persona que deja de testificar de Jesús se enfría y se apaga. Yo quiero invitar a que usted haga eso en esta Navidad y lo hagamos juntos. Por eso hemos invitado a que en las casas nosotros tengamos la oportunidad de hacer esto. Testificar, creerle al Señor, testificar y ayudar a que muchas personas lo sigan, se le acerquen. Sería maravilloso. Voy a invitarle a que oremos en este día
y encomendemos nuestra vida al Señor. Pero voy a pedirle que usted conmigo ore. Si usted no está seguro de que usted recibió a Jesús, al Señor, es posible que haya sido una experiencia emocional, o es posible que haya sido de boca nada más. Pero cuando nos evaluamos nos damos cuenta que obediencia hacia el Señor no tenemos o muy poco deseo de seguirle. Muy poco. Y en la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, en 1 Juan 19. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Yo voy a pedirle que usted hoy se asegure realmente de tener al Señor Jesús, de ser salvo. Le invito a que ahí donde está usted, simplemente con sus ojos cerrados, ore conmigo. Le diga: Señor Jesucristo, aprecio tu sacrificio y el que tú vengas a buscarme para salvarme. Si usted no está seguro de haberlo recibido, hoy te doy gracias porque tú moriste por mí hace muchos años y me regalaste la salvación. Yo creo que es verdad y que después de esta vida hay vida. Hoy te pido que entres a mi vida, dígaselo, y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias también porque perdonaste mis pecados y me diste la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y voy a invitar a que, si usted tiene su familia ahí, esté con su familia y vamos a orar por familias, o con el que tenga allí cercano familiar. Hemos tomado la decisión de aceptar al Señor Jesús. Vamos a darle gracias en esta tarde al Señor, porque nos llegó. A algunos quizás hace más tiempo, a otros quizás hace menos tiempo, pero a todos nos llegó Él, hasta nuestra casa, a nuestro empleo. Nos llegó a través quizás de experiencias que hemos pasado. Nos llegó en la época de la adolescencia o en la época ya adulta o madura, pero nos llegó haciéndonos un ofrecimiento: agua de vida, salvación. Salvación. Y usted lo recibió como yo lo recibí. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que nos dio a nosotros. Pero se nos ha olvidado y nos hemos enfriado. Y se nos ha olvidado que es tan grande lo que hemos recibido de parte del Señor que lo hemos perdido de vista. Hoy quiero pedirle que le pida al Espíritu Santo que le muestre el momento en el que usted aceptó a Jesús. Y en ese momento, la Biblia dice que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es un milagro con nosotros. Es muy valioso. Este es tiempo de ser confrontados también, de ponernos a cuenta con el Señor, con el pecado, y enderezar el camino. Y también voy a pedirle que involucre al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos dirija y que Él tome nuestra vida. Y ahora vamos a decirle al Señor: Señor, en tu nombre, para tu gloria. Yo quiero seguir el mismo ejemplo de Pedro. Dejó los peces y te siguió. El mismo ejemplo de la mujer samaritana. Dejó el cántaro y te siguió. Y así como muchos otros, como los apóstoles y demás. ¿Cuál es tu cántaro? ¿A qué estoy apegado que no quiero soltar para ir libre detrás del Señor o a testificar del Señor? ¿Cuál es tu cántaro? ¿Qué te impide? La comodidad, el estilo de vida ya organizado. ¿Será acaso la parte económica, la estabilidad emocional? ¿Cuál será nuestro cántaro? Es tiempo de dejarlo y de testificar. Yo quiero pedirte que a todos los que estamos aquí, Señor, nos permitan no solamente creerte, sino obedecerte, actuar y seguirte. Y bendice nuestras casas, permite que allí otros escuchen el testimonio y te crean. Y después vayan a tu palabra y se afirmen
y te crean a ti completamente. Encomendamos, Señor, nuestras casas. La mujer seguramente ni sabía hablar mucho, pero lo hizo. Señor, hoy te pedimos que nos des este privilegio. Y ahora, por favor, llévanos con bien a nuestras casas. Bendiga su casa.